Amigos de Radio Victoria o Congreso Televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, con Reporte Confidencial, el portal mundial de la diáspora, vamos a conversar con Vladimiro Mujica, como lo hacemos todas las semanas, pero yo quiero tocar un tema puntual, Vladimiro. Hasta ahora, María Corina Machado ha estado desplegando una campaña de mucho entusiasmo popular, los sectores políticos todos involucrados y de alguna manera han minimizado, llegado casi a cero los ataques y las perturbaciones, unos que otros en el interior del país. Pero de la noche a la mañana nos sorprende un militar del alto mando militar, ¿no? Que ya tú sabrás el nombre, o sea, manipulando un video para involucrar a María Corina Machado en unas cosas que nunca ha dicho. Y yo no sé qué propósito sientes tú que puede haber detrás de todo esto, porque la civilidad venezolana está presta para el cambio, pero pareciera que esto denota que en el ámbito militar hay como un foco de crear conflicto, de crear confrontaciones y de un desconocimiento que no sabemos hasta dónde puede llegar. ¿Tú crees que aquí cabe una reprimenda de alguien o habrá que tomar precauciones extremas? Porque el que un general del alto mando militar use estas argucias denota que ahí también se perdió la ética. ¿Cómo lo ves? ¿Qué piensas? ¿Qué sospechas? ¿Qué se te ocurre? Bueno, José Antonio, buenos días. Mira, esto que tú estás preguntando, por supuesto, es un tema que mueve a preocupación, sin duda. Pero, perdón, yo de ninguna manera lo trasladaría, es decir, a frases de generalización, como en el ámbito de la Fuerza Armada. O sea, yo creo que es evidente que aquí hay un intento muy claro, ya María Corina lo señaló, sobre esto de difundir información falsa sobre su posición respecto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Eh, entonces, aquí se recurre a una cuestión extrema, que es asignarle a María Corina, atribuirle a María Corina declaraciones falsas, utilizando estas herramientas de fake news, inteligencia artificial, etc. Yo creo que es muy preocupante, no hay que generalizar, porque hasta donde nosotros sabemos hay un descontento muy importante también en el seno de la Fuerza Armada. El problema es que la represión es de tal naturaleza que cualquiera que abre la boca, ya lo hemos visto, o sea, hay la última vez que yo supe, había más de 200 miembros de las Fuerzas Armadas detenidos. Yo no sé el número exacto y creo que nadie lo sabe. De hecho, cuando detuvieron a Rocío San Miguel, una de las últimas cosas en las que ella había insistido mucho es precisamente en que había una situación de represión muy clara contra cualquiera que elevara críticas al régimen de Maduro. Eso sigue. Y en eso se sigue actuando de acuerdo al más estricto apego a la doctrina cubana. Recordemos que en el caso cubano, de la gente que más reprimieron los hermanos Castro, era gente que estaba en el estamento militar desde el comienzo de la revolución. Es decir, por eso de repente desapareció Camilo Cienfuegos, quien era un militar con mucha popularidad, un comandante guerrillero con mucha popularidad, y más adelante se despachó al Che Guevara en una misión imposible. Luego los generales, Mato, etc. Entonces, la doctrina que se sigue en ese caso, sin duda, es la doctrina cubana, de no permitir ningún espacio para crítica dentro de la institución militar. Ahora bien, esto debería ser un llamado, que es lo que creo que tú estás indicando,
Esto debería ser un llamado muy claro a los militares constitucionalistas, porque se los pretende embarcar a todos en este tipo de conducta, ¿ves? Y hasta donde nosotros sabemos, hay una parte muy importante del estamento militar venezolano que están apegados a la Constitución. Entonces, bueno, es una situación muy delicada, no indica que todavía el gobierno sigue jugando en varios tableros. En un tablero hay elecciones y las elecciones tienen algún tipo de credibilidad, en otro tablero la credibilidad desaparece, en otro tablero se agrede, como ya se lo está haciendo abiertamente a los integrantes del comando de María Corina, y a la gente que los ayuda a ellos, desde vendedores de arepas hasta propietarios de hoteles, en las giras que hacen. Es decir, que hay una situación de represión muy, muy importante que es un mal augurio, pero a su vez que es un mal augurio, una demostración de que ellos no se sienten tranquilos con lo que están haciendo y no se sienten todopoderosos. Entonces, en este juego tan complejo, las cartas se siguen jugando, ellos violando la Constitución. Ya vimos lo que hicieron hace poco con aparentemente cambiando las reglas para los testigos en las mesas electorales del CNE, cosa que, por cierto, me gustó que Delsa Solórzano apareció desmintiendo todo esto. La vi por allí, Sí, sí, sí. sí. Bueno, Pero entonces, fíjate una cosa, yo le pongo connotación a esto por dos factores. Primero, a este señor militar que se pronuncia y que hace esta manipulación, yo no lo he visto ligado con los cubanos nunca, ni lo he visto en Cuba, ni reunido con Raúl Castro, ni siquiera con Díaz Canel. Pero tú me dices que todo esto puede corresponder a una estrategia cubana. Quiere decir entonces que los cubanos sí están dentro y pudieran estar manejando algunas estrategias para aperturar el proceso o para, o sea, crear una distorsión al final de las horas, ¿no? Y al mismo tiempo son los militares quienes comandan el Plan República y él es uno de los que de alguna manera, o sea, está jugando en ese tablero. Entonces, ¿cómo entender que él diga esto a estas alturas del juego cuando la civilidad está movilizada con sentido democrático? De parte del grupo de María Corina Machado no se ha agredido a nadie, no se ha creado perturbaciones, no se han generado desórdenes, no se han destruido negocios ni nada por el estilo como ocurría en otras campañas electorales. Ha habido una respetabilidad absoluta a las normas, pero aparece un militar entonces intentando hacer ver que María Corina pues es una farsante, al ponerla a declarar una cosa que no es. mira, Antonio, este tema de la civilidad y la respetabilidad, eso le importa a gente como tú ahí, ¿no? Eso, o sea, esos son argumentos que caen en un saco roto del otro lado, porque del otro lado lo que hay es gente que está, en cierta manera, muy temerosa de lo que puede significar la pérdida del poder, y tanto María Corina como el mundo les han estado dando todo tipo de garantías de que no debería haber espacio para ser temerosos, porque pretenden, tanto María Corina como el mundo, están empujando el ejercicio de la ley. Y aquí se ha asegurado en muchos sitios que no se pretende hacer ninguna persecución del, del chavismo, una persecución indiscriminada. Entonces, claro, cuando cae en manos de gente como tú, entonces la conducta de ellos es inexplicable porque, por las cosas que tú estás diciendo. Del lado de ellos es perfectamente explicable porque ellos sienten que pueden perder perdón, privilegios muy sustanciales. Entonces, aquí estamos enfrentados a dos mundos completamente contrapuestos. Por un lado, quienes pretenden defender el poder a todo evento porque se creen dueños del país y se ejercen como dueños del país. Y por otro lado, la mayoría de los venezolanos que pretenden el retorno de la vigencia de la Constitución y las leyes de Venezuela. Entonces tenemos enfrentadas dos visiones profundamente divergentes. Y lo que está planteado es ver cómo dentro de ese espacio de enormes divergencias se puede reconciliar a Venezuela. Yo no tengo una respuesta para eso, pero es muy preocupante. Todo lo que tú estás diciendo es tremendamente preocupante, pero igual ni hay que preguntarse por qué lo hacen, porque la explicación de por qué lo hacen está clara. El miedo a perder el poder,
ni hay que transformar eso en algo que abarca toda la Fuerza Armada porque les estaríamos haciendo un favor a ellos. Hay que verlo como una conducta específica. Lo otro, lo de los cubanos, bueno, los cubanos, yo creo que eso tiene muy poca discusión digamos, del movimiento cívico contra Chávez, que terminó con su salida temporal del poder. Desde ese entonces, los cubanos ha sido y sigue siendo brutal en todas las áreas que tienen que ver con seguridad, control del aparato de identidad y tributario venezolano, etcétera, etcétera. Así que bueno, los cubanos los tenemos metidos hasta, no sé, no quiero usar ninguna expresión popular. Sí, bueno, de cualquier manera, yo te agradezco que me hayas dado tu percepción sobre el particular, porque a mí lo que me inquieta es que esto está ocurriendo en la víspera de un proceso donde de producirse el resultado a favor de María Corina Machado o del señor El Mundo, en todo caso, que se ha planteado que vamos a un régimen de transición, que en esa transición, o sea, estén con poder todavía militares como este. O sea, que yo no sé cómo se les va a apartar o cómo se les va a poner un freno para no estar inmersos en un polvorín después del resultado del 28. Mira, tú ahí estás tocando un tema absolutamente crítico, eh, que en la eventualidad, vamos a suponer que efectivamente se producen las elecciones, se respeta el resultado electoral, las gana el mundo. Entonces ahora viene la pregunta, luego hay 6 meses de Sí, transición. por eso. Durante esos 6 meses el régimen sigue teniendo control de todos los mecanismos que ha tenido control para poder hacer fraudes, sabotear, reprimir, perseguir, etcétera. Entonces la pregunta de cómo opera esa transición es una pregunta extremadamente importante sobre la cual hay mucha gente pensando específicamente cómo se hace eso. Y ahí, por supuesto, el rol de la Fuerza Armada constitucionalista va a ser absolutamente clave. Porque si a alguien le corresponde desautorizar a miembros de la Fuerza Armada que tienen conductas incompatibles con la Constitución, es a la propia Fuerza Armada. Son ellos mismos, Y al exactamente. gobierno, por supuesto. Sí, pero son ellos mismos los que tienen que Sí, poner de lado a personas de esta casa. Porque el deber primario de la Fuerza Armada Es la obediencia a la es, Constitución. es el respeto, la obediencia a los poderes legítimamente constituidos. Exacto. Y a la Constitución. Y quebrantar eso Entonces, nos pone en un panorama mucho más complejo entonces, o nos pondría, sí, claro, sí, claro, por supuesto. y de altísimo riesgo. Pero bueno, las cartas están echadas, nosotros seguimos haciendo el juego democrático, nosotros seguimos haciendo programas aquí, alertando y advirtiendo sobre las desviaciones, los errores tácticos y estratégicos que algunos cometan, inclusive a la misma oposición y al grupo de María Corina Machado los exhortamos siempre pues a que se ciñan, como lo han dicho hasta el final, en manejar pues los cánones de la respetabilidad, del entendimiento, de la búsqueda de aproximaciones. Y para eso hay equipos constituidos, pues bien profesionales, trabajando en el diseño de las políticas que habrá que aplicar después del 28 y que me imagino que todas propenderán pues a que del otro lado de alguna manera se desmantelen a estos focos parecidos al que ha manejado este militar ahora, porque definitivamente pues hay la intención de perturbar, de crear incomodidades, de malponer, y en política se vale, pero cuando entra un factor militar y se ubica en estos términos, o sea, a uno tiene que llamarle la atención. Por eso te toqué el Sí. tema. Y bueno, vamos a No, esperar, no, a esperar a ver, ya María Corina respondió. no, me parece Por un eso tema. vamos a esperar a ver si definitivamente hay quien llame a botón a este señor, o él mismo se retracta o reconoce su error o no sé qué. No, Pero eso no, ninguna de esas cosas creo que ocurra en este bueno, momento. pero por algún lado esto, hay que ponerle coto a estas cosas, porque los días en los que estamos son cruciales. ¿Ok? Bueno, Un abrazo, se me cuida, pues. cuídate, un abrazo. Hasta Chao, luego. chao.